Hoy voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de modularizar el código. Cuando hablo de modularizar el código, me estoy refiriendo a dividir un script grande en múltiples archivos y en el caso de lo que es AppScript, es decir, lo que es Google, en archivos GS o en funciones específicas. Esta modularización permite gestionar mejor un proyecto a largo plazo, tiene posibilidades de escalamiento, de reutilización, de mantener un código simplificado en cuanto, sobre todo, a la búsqueda de errores, filtros, cambios, ajustes, simplificando una gran complejidad que esto es en un solo código, es decir, en un solo archivo. Pero no es realmente útil, por supuesto, este es mi humilde punto de vista, obviamente. No todo es ventaja, es decir, no en todos los casos es mejor modularizarlo. Y lo dividí en estas ventajas. Mantenimiento y legibilidad. Al separar la lógica en archivos o en funciones individuales, por ejemplo, tenemos un archivo para las llamadas a la API y otro para la interfaz de usuario y otro para cálculos. Y así es mucho más fácil encontrar lo que decía recién, errores, actualizar bloques específicos. Después otro punto que para mí es una gran ventaja es la reutilización de código. Hacemos funciones genéricas como formatear fechas, manejar errores, etcétera, en uno de los archivos y después hacemos llamadas desde distintos script o proyectos a las mismas líneas de código sin tener que andar repitiéndolas. Esto es maravilloso, pero hay que ser muy ordenado porque una sola diferencia, un punto, un guión bajo en comparación de un guión medio, con diferencia de una constante declarada en esos archivos, no va a funcionar. Y después otra de las grandes ventajas es cuando se trabaja en equipo, es decir, el trabajo colaborativo. En proyectos grandes esto es muy habitual y al usar herramientas de control de versiones locales, Class por ejemplo, tener archivos modulares, esto reduce muchísimo los conflictos de función, desde el merge hasta cualquier tipo de control que realizan los desarrolladores. Desventajas, desde mi punto de vista, es el global scope, es decir, el alcance global único. AppScript tiene una diferencia muy importante con respecto a JavaScript. El JavaScript moderno eh, es mejor para la modularización general, incluso de archivos chicos. A diferencia de JavaScript, AppScript compila todo en un mismo espacio de nombres global. Entonces, si se definen las variables con el mismo nombre en diferentes archivos o módulos, se van a sobreescribir o van a causar errores y ahí va a estar muy difícil ubicarlos. Después, la curva de aprendizaje. Para proyectos que son pequeños o son muy simples, no tiene realmente sentido crear una arquitectura modular, al menos no modular muy extensa, porque va a terminar siendo una exageración que termina complicando la búsqueda en ciertas partes de la estructura del proyecto. ¿Sí? Después, otra desventaja es el riesgo en el impacto de los cambios, es decir, como este alcance global, si se modifica una función que es modular, podría terminar afectando, no por gusto, pero a otras partes del sistema si no se fue muy claro en esa independencia. Lo que yo te estoy mostrando acá es de un proyecto que hemos realizado con la agencia. Esto partió de un presupuestario, ¿sí? Se generaban los presupuestos desde una planilla que el propietario había generado en Google Sheets. El tema es que a medida que se fue escalando el proyecto, ya necesitaban que los presupuestos, por empezar, se entreguen de una forma más estética, más bonita, con explicaciones, algo más actual. Después se fueron incorporando las necesidades de poder generar remitos, recibos y anticipos. Y al último, lo que terminamos incorporando fue crear como una especie de mini base de datos dentro del mismo proyecto de Google Sheets, en donde el mismo código que se desarrolló en AppScript va a ir guardando información en dos hojas y están referidas. Es como un pequeño CRM, un pequeño, ¿sí? Como un gestor. Entonces pasó de ser un presupuestador a ser un gestor en el que queda registro de todo lo que los empleados, los agentes, los asistentes, todo aquel que vaya a generar cualquier documento, va a quedar guardado. Los documentos tanto en carpetas de Google Drive sectorizadas, como un registro en la planilla, acceso directo a los documentos, y ahí se pueden hacer filtros. Se puede tener registro de cuántos productos de tal se presupuestaron, cuántas ventas hubo y hacer una relación. Se segmenta y con filtros por vendedor, por producto, etcétera. Por eso es que digo que dejó de ser completamente un presupuestador, que era lo que había sido en sus inicios, y terminó siendo un gestor bastante complejo. Este caso particular sí convino hacer la modulación porque es un código muy extenso y si no se nos iba a hacer muy complicado la detección de errores. Así que bueno, mi invitación para este final del video es, si estás en un proceso en el que tenés parte en Excel, parte en planillas de Google Sheets, están acostumbrados porque muchas veces ya hay una dependencia de esas formas de cálculo y de registro y que hace que sea más complejo mudarse o migrar a una plataforma de CRM más compleja. Hay muchas alternativas que te podemos dar para poder lograr automatizaciones muy copadas, muy útiles y extremadamente funcionales, adaptadas a la necesidad de los usuarios, de la empresa, etcétera. Así que los invito a contactarse con Bootstrap, que somos mucho más que marketing digital.